Vamos a meditar en esta noche en la carta a los Hebreos, que es donde vamos todos los miércoles, en el capítulo 11. Capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Al menos en el inicio no vamos a leer todos los versículos. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1 al 6. Dice la palabra del Señor: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Pues bueno, mis hermanos, siempre tratamos de ubicar en el contexto el capítulo o el texto que estamos leyendo. La carta tiene una enseñanza general, y es que no debemos retroceder de nuestra fe en Cristo, ni por las dificultades, ni por querer regresar a la vida pasada, religiosa o pecaminosa, como tal vez le pasaba sobre todo con el judaísmo a los que recibieron esta carta, que tal vez querían abandonar su fe. Después de que se ha dicho que Cristo es superior a todos los personajes más importantes del Antiguo Testamento, llegamos a un capítulo donde nos va a nombrar muchos personajes del Antiguo Testamento como ejemplos de fe. Pero la fe no es el tema fundamental de la carta, pero sí es un tema muy importante, porque como lo acabamos de leer, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es tan importante que nosotros lo tenemos dentro de nuestras enseñanzas en los discipulados. En el que hacemos aquí en la iglesia es la primera lección: la fe en Cristo para salvación. La fe es tan importante que cuando se presenta el Evangelio se le tiene que decir a la persona no solamente quién es Cristo, quién es Dios, quién es ella como pecadora, para que a través de Cristo venga Dios, sino que se le tiene que pedir que tenga fe, que crea en Dios. La fe tiene varios elementos porque involucra toda nuestra vida, pero la fe en este capítulo, como en toda la carta, es una fe en Cristo, no es fe en la fe. Hay personas que tienen fe en que tienen mucha fe. ¿Cómo sabemos que no es fe en la fe, sino fe en Cristo? Pues bueno, terminando el capítulo anterior, el 10, si usted mira el versículo 37, dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Quién es ese que ha de venir, que vendrá? Cristo. Cristo, porque Él es nuestro gran sumo sacerdote, nuestro sacrificio perfecto, nuestro hermano mayor, nuestro Salvador, según toda la carta. Entonces, tenemos fe en Él y esperamos en Él. Y después dice: mas el justo por la fe vivirá. Nuestra fe es en Cristo. De hecho, después que termina este capítulo, en el capítulo 12, después del 11, en el capítulo 12, en el versículo 2 nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Se trata de mirar a un Jesús que por el gozo de salvarnos sufrió una muerte cruenta en lugar nuestro y luego se sentó a la diestra de Dios. Hay varios elementos de quién es Jesús. Entonces, como vamos a hablar en este capítulo unos minutos sobre la fe, no debemos perder de vista es fe en quién. No vayamos a idolatrar la fe, porque la fe de ninguno murió en la cruz, la fe de ninguno vino del cielo, en el sentido de tomar vida humana para morir en la cruz, ni resucitó. El que vino, vivió, murió y resucitó es Cristo Jesús. La fe es algo que nosotros hacemos, pero es algo que depositamos en alguien. Y lo ilustro con un sencillo ejemplo. Yo puedo tener mucha confianza, mucha fe en que cuando pase por un puente no se va a caer, pero si el puente es una hamaca colgante que está deteriorada, tiene años y está a punto de caerse, y yo tengo el peso adecuado y piso en el sitio correcto, por más que tenga confianza, se rompe y se cae. Así que no es por tener mucha fe. Y puede que tenga muy poquita fe en pasar por un puente grande como el de la Novena, aquí en Bucaramanga, y sea nervioso y piense, no, es que los puentes se caen y qué tal que tiemble y yo me caiga o me maree y me vaya. Pero con la poquita fe que tenga, si paso por ese puente y el puente es fuerte, él no se cae, porque no depende de mi fe que el puente se caiga o permanezca, sino de si el puente es sólido y fuerte y firme para sostenerme. Así que no depende de si usted tiene mucha o poca fe, depende de en quién pone su fe. Tiene que poner su fe en Cristo Jesús. Habiendo dicho esto, como va a estar hablando y terminando el aspecto práctico, le dice, bueno, voy a darles ejemplos de lo que es una vida de fe. Y para darles ejemplos, primero nos explica dos cosas, antes de darnos los ejemplos, el autor. ¿Qué es la fe? ¿Y para qué es la fe? ¿Qué es la fe? La mayoría contesta con el versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego, ¿para qué es la fe? De acuerdo al versículo 2, para dar buen testimonio de Dios, como lo hicieron los antiguos. Primero, ¿qué es? La fe es dos cosas específicamente: certeza y convicción. ¿Qué es certeza? Es dar por cierto algo, que algo es cierto. Estar seguro de algo o de que algo es cierto. ¿Qué es lo que damos por cierto? Lo que esperamos de Dios. Damos por cierto lo que esperamos. Ahí se parece mucho a la esperanza, porque son hermanas, ¿no? La fe y la esperanza van juntas, junto con el amor. Si creemos en Dios, creemos en Cristo para llevarnos a Dios, creemos en que Cristo regresará, como lo vimos en el final del capítulo 10. Confiamos. Si yo le digo, yo vengo ahorita, y usted me dice, listo, yo espero, es porque usted confía en mí, tiene fe en mí, tiene confianza en mí. Si nosotros vivimos diciendo que Cristo vendrá, no solamente es porque tenemos esperanza, esperamos, sino porque confiamos o tenemos fe en Él. Lo que Él dijo, lo cumplirá. Él fue el que dijo que volvería, ¿cierto? Entonces, fe es certeza, dar por cierto algo que esperamos en el futuro. Se une a la esperanza, obviamente, para darnos una actitud de espera tranquila. Eso es muy importante, hermanos, porque si esperamos esto en Cristo, la salvación futura, también esperamos que en el presente Cristo esté con nosotros en cosas que todavía no han pasado. Hay personas que viven con miedo al futuro. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar pasado mañana? Yo no puedo dar por cierto qué es lo que va a pasar mañana. Yo lo que doy por cierto es que mañana y pasado mañana el Señor está conmigo, porque Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Exacto. O doy por cierto o doy por falso lo que Él dijo. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Una cosa es que usted crea que yo existo y otra cosa es que yo le diga algo y usted me crea lo que yo le dije. Usted puede creer que yo soy una persona, pero cuando yo le hablo y le digo algo, usted dice, ay, pero yo creo que Él existe, pero no confío mucho en lo que Él dice porque es como que mentirosito. Entonces, ¿confiamos o no confiamos en Dios? Y en esto es muy importante porque en la medida que alimentamos la confianza en Dios,
por medio de Cristo, nuestra vida se hace más estable, segura, gozosa. Lo otro es convicción, en la medida que estamos convencidos. ¿Convencidos de qué? De acuerdo al versículo 11, de lo que no se ve. ¿Usted está convencido de lo que no ve? Vamos a poner ejemplos acá. ¿Usted está convencido de que hoy hay gente que puede vernos por el internet? ¿Y usted cómo está convencido si usted no los ve? Y ni siquiera ve el teléfono o está viendo la transmisión por internet para ver si al menos sale un numerito allí que dice 1, 2, se pegaron. Pero usted tiene cierta convicción de que si no están, podrían estar ahí conectados. ¿Están convencidos de que existe gente en otros países? Para los hermanos de afuera, ¿están convencidos de que en Venezuela hay un presidente que se llama Maduro? ¿Sí? Pero si ustedes no lo ven, pero saben que allá está, ¿cierto? Hay ciertas cosas que uno da por sentado, ¿no? Que mañana en la mañana va a amanecer. ¿Usted está convencido de eso, cierto? Y va a salir el sol. El día que uno se levanta y no salga el sol, uno dice, ¿qué pasó? Yo estaba convencido de que iba a amanecer. ¿Sí? Yo sé que a veces uno se convence de cosas que no son reales, ¿no? A veces le juegan con esos aparaticos por internet o por la televisión, con falsas noticias, a uno una broma, y uno piensa que es verdad. El 28 de diciembre que es el Día de los Inocentes. La gente hace aquí en Colombia, no sé en Venezuela, bromas y le dice cosas que son mentira a uno, y después le dice, páselo por inocente, y lo asustan a uno y todo lo demás, y uno está convencido de que está diciendo la verdad porque uno tiene cierta fe en esa persona y se convence de lo que no está viendo. Si le dice su casa se está incendiando, pues uno se convence, ¿verdad? Ay, voy para la casa, aunque no la vea, y resulta que cuando llega no es cierto. ¿Por qué? Porque tiene fe en esa persona. Entonces estamos convencidos de lo que no vemos. Ojo con esto. Estos dos elementos de dar por cierto o seguro lo que Dios ha dicho que hará en el futuro y estar convencidos de lo que no vemos son elementos que se ven en todos los ejemplos de las vidas y grupos que se ven en Hebreos. Búsquelos. Por ejemplo, en Abraham se dice que él salió convencido de que Dios lo iba a llevar a una tierra, con la certeza de que Dios lo iba a llevar a una tierra, y él esperaba encontrar esa tierra porque Dios le había prometido esa tierra. Por ejemplo, en el caso de Moisés, dice que Moisés estuvo como viendo al invisible. Es decir, estaba convencido de que Dios no solamente hace cosas que no vemos, sino que Él, aunque yo no lo vea con los ojos, existe, es real. Por eso es fe. Por eso es que Tomás le faltaba fe. Porque ¿qué tuvo que hacer Tomás para creer? Después de que el Señor había resucitado. Hasta que no meta el dedo en las manos, en la herida de las manos, y la mano en la llaga, no voy a creer. Y Cristo le dijo, Tomás, tú has creído porque has visto. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Es por eso que cantábamos el domingo que sus promesas como rocas son, sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Entonces usted no puede esperar a ver cosas para creer en el Señor, porque toda esta lista de gente que vemos allí se movieron aun cuando todavía no había sucedido lo que esperaban, aunque todavía no veían a Dios en una manifestación especial, le creyeron y se movieron. Usted no ha visto a Cristo, usted ha oído de Cristo, pero está convencido de que Cristo existió como persona, existe hoy en día en el trono celestial como lo vimos, como persona, y que es Dios junto con el Padre y con el Espíritu Santo. Eso es fe. Usted no todavía ha recibido la eternidad después de la muerte porque todavía está acá junto conmigo, no se ha muerto, pero espera que cuando muera vaya junto con Cristo, y si no ha muerto y Cristo viene, espera que Cristo regrese y lo transforme a su imagen. Así que eso es muy importante para traer paz y tranquilidad al corazón. Eso es fe, es certeza, es convicción. Ahora, ¿para qué es la fe entonces? El coro que cantábamos el domingo anterior y tras anteriores, nos movemos solo por la fe en Él.
para moverse, hermanos. La fe no es para quedarse quietos. Yo tengo fe. Ajá. Cuando usted crece en confianza, si usted crece en confianza conmigo, entonces ya no me saluda así, sino que me da la mano. Ya no me da la mano, sino que me abraza. Ya no me saluda de lejos, sino que llega hasta la casa. De pronto me deja entrar porque vamos creciendo en confianza. La fe tiene que ver con la confianza. La relación se hace más profunda. La mueve a acercarse más a mí. Y si yo le digo, hermana, usted que confía en mí, por favor, me hace esta diligencia en tal parte que me van a entregar un dinero, puede tomar tanto para usted, llevar tanto para tal lado. Entonces se mueve confiando en lo que yo le estoy diciendo. Entonces la fe no es para quedarnos quietos, la fe es para movernos, como dice el versículo 2, como hicieron los antiguos, dando buen testimonio o alcanzando buen testimonio. No testimonio de ellos, sino testimonio que ellos daban de Dios. Testimonio es ser testigo, testigo de que Dios existe. Entonces la gente nos puede preguntar, ¿usted dice que tiene fe en Dios? Sí. ¿Usted dice que confía en Dios? Sí. ¿Usted dice que da por cierto lo que Dios ha dicho que hará en el futuro? En Cristo, sí. ¿Usted dice que está convencido de un Dios que no ve? ¿De un Cristo que no lo vio venir? Sí. Entonces, por ejemplo, nos pueden decir, ¿por qué no le ora? ¿Por qué no lee su palabra? ¿Por qué no se le ven cambios en su vida? ¿Por qué no se ve que le comparta a otros, por ejemplo, el evangelio? ¿Por qué no se ve que haga su voluntad o sus mandamientos? Sino que más bien hace todo lo contrario de lo que dicen sus mandamientos. Esa fe parece no estar realmente viva, parece una fe muerta. Como dice Santiago, una fe sin obras es una fe muerta. ¿Qué quiere decir Santiago? No es fe, no es fe, porque la fe me mueve, me cambia, me transforma y me hace dar testimonio de Dios. Para dos cosas: para entender y para agradar. Para entender a Dios y para agradar a Dios. Verso 6, saltémonos al 6. No, perdón, del capítulo 11, obviamente, Hebreos 11, versículo 3. Por la fe, resalte esa palabra en su corazón, entendemos. Por la fe, entendemos. ¿Qué entendemos? Haber sido constituido, formado, creado el universo, es decir, todo lo que existe, por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y aquí vemos conexión, ¿no?, entre lo que es la fe y para lo que sirve la fe. Primero, para ¿entender qué? Lo que dice la Biblia sobre Dios. La Biblia dice que Dios hizo todo, que Dios creó todo. Pero yo no estuve cuando lo creó. Necesito fe. Porque como yo no estuve, a mí me dicen, ese día fulanito mató a fulanito. Yo digo, no sé porque yo no estuve. Pero cuando Dios me dice en su palabra, ese día o miles de años atrás, Dios creó los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Lo dice la Biblia? Yo lo creo porque tengo fe. Esta fe, como conversábamos con nuestros hermanos, no es que sea una capacidad que todos tienen, es una capacidad que da el Espíritu Santo cuando viene al corazón y le da un nuevo nacimiento y le da la capacidad de creer. Así como Lázaro, que estaba muerto y Cristo dijo que saliera, no podía salir porque estaba muerto, tuvo que el Espíritu Santo darle vida para que saliera. Así, yo cuando soy un ser humano común y corriente, no puedo confiar realmente en Dios ni creerle todo a Dios. Es más, pongo en duda lo que Dios dice. El Espíritu de Dios viene a mi corazón, me da nueva vida como a Lázaro y me da la capacidad de creer y de confiar en Dios. Entonces yo creo que si Dios dice que Él creó los cielos y la tierra, entonces es porque Él creó los cielos y la tierra. Y aquí directamente hay gente que dice que tiene fe como la de los Hebreos 11 y no cree que Dios creó los cielos y la tierra. Y él dice que por esa fe entendemos. Eso no quiere decir que entendemos perfecta y detalladamente. Y uno dice, bueno, Señor, ¿y usted cómo fue que creó todo? Primero hizo esto, primero hizo aquello. Ahí está en la Biblia, entendemos que lo que está ahí es cierto. Hay una comprensión, pero no todos los detalles, porque la Biblia no escribe todos los detalles, solo lo general. Lo importante para mí.
Han peleado en la historia diciendo primero hay que entender y luego creer. Otros han dicho no, primero hay que creer o tener fe y luego entender. Lo cierto es que la fe trae entendimiento. La gente dice, cuando una persona se convierte dice, ahora entiendo. Dios es el dueño de todo, Dios es el dueño de mi vida, me creó como creó todo el universo. Claro, salen de la mentira, del engaño de su propio corazón pecaminoso que se revela contra Dios, que le dice, usted no lo creó Dios, usted lo creó el azar. Por suerte ahí se revolvieron los elementos y salió una explosión, y de pronto de esa explosión salió algo que se llamó planetas, universo, y luego fue evolucionando hasta llegar a salir un mico, y del mico salió usted que era un hombre. Bueno, no tan atrás porque mi papá no es un mico, pero dicen que tenemos de ancestros los micos o los primates. Entonces no, yo creo que Dios creó a los seres humanos, porque Dios lo dice en su palabra. Y entonces salgo del engaño porque como somos personas, queremos explicaciones. Y les digo algo, esto que acabo de decir, que es la teoría de la creación por explosión, el Big Bang y la evolución, necesita fe. Porque así como nosotros no estuvimos cuando Dios creó el universo, que es lo que creemos por lo que dice la Biblia, así tampoco ellos estuvieron cuando sucedió el famoso Big Bang, la explosión, ni el primer mico se cambió a hombre, que es lo que ellos dicen que creen. O sea que ellos también tienen fe. Pero no fe en Dios ni fe en la Biblia. La fe bíblica por medio de Jesucristo es la que me da la certeza y la convicción, me convence de lo que yo no vi. Y primeramente lo que dice la Biblia sobre Dios. Sí, y de hecho la ciencia no alimenta la fe, la ciencia debe alimentar la desconfianza, porque usted hoy descubre algo y mañana se da cuenta que era todo lo contrario, porque usted es un ser finito, un ser humano que de pronto se dio cuenta que pensaba como pensaba la Tierra, el mundo, que la Tierra giraba, que el Sol giraba alrededor de la Tierra, y resulta que la Tierra gira alrededor del Sol. Sí, entonces tuvieron que decir, ahí nos equivocamos, ¿cierto? Así somos nosotros. Claro, pero ahora la fe nos la da Dios para que confiemos en lo que dice de Él, de nosotros, del mundo, en su palabra. Claro, hay que escudriñarla y la misma fe nos va a dar la confianza para entenderla por medio de la guía del Espíritu de Dios, de hermanos maduros en la fe que nos la expliquen. Pero la fe da entendimiento. Aquí no es el caso de que yo vivo por fe y como yo tengo fe yo no entiendo nada, pero yo camino para adelante porque tengo fe. No. Usted entiende quién es Dios, usted entiende quién es el Salvador Cristo, usted entiende quién es usted, entiende que debe confiar en Él, entiende lo básico de su palabra y cada vez entiende más de Dios, de usted, de Cristo y de su palabra, y por eso camina más con comprensión. Pero no es caminar a la topa tolondra a lo ciego, es con entendimiento, porque el Espíritu de Dios, por la fe en Dios, nos da entendimiento. Ahora, entender lo que dice Dios en la Biblia, tal vez no todo, pero sí lo necesario, pero también entender que Dios obra en lo que no se ve para que se vea, porque el versículo 3 dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahí está describiendo cómo Dios creó todo, ¿no? No es que había algo antes de Dios para que Él creara, porque si había algo antes de Dios para que Él creara, ese algo que estaba antes de Dios sería Dios, porque estaba antes que Dios. Es que Dios creó sin que nada existiera. Y tiene esa particularidad el Señor, hacer de lo que no existe algo que existe. Así como creó el universo. De lo que no existe hace algo que existe. No existe paz, existe guerra y Dios crea paz. No existe amor, existe odio y Dios crea amor en los corazones por medio de su obra poderosa. Es más, a nosotros cuando nos hace cristianos o creyentes en Cristo, nos hacen nuevas criaturas. Éramos una vieja criatura pecaminosa, no existía la criatura santa con amor a Dios y amor a su palabra, y nos crea de nuevo y nos hace existir de una forma distinta, como alguien diferente. Pero yo quiero hacer la salvedad antes de que se me vaya el tiempo, y es que muchos han malinterpretado este texto hablando de la fe. Han dicho, mire hermano, diga usted, está lloviendo, no va a llover más, porque por la fe podemos hacer que lo que no se vea, se vea. No se ve
que está escampando, pero se va a ver, y yo declaro que no va a llover más. No, ahí no dice que nosotros hacemos que de lo que no se ve, se vea, sino que es Dios el que hace que lo que no se ve, se vea. Por eso oramos a Él, y el poder lo tiene Él, en el nombre de Jesús. ¿Cierto? Ahí, si entendemos bien, entendemos que Él es el que hace estas cosas. De lo que no se ve, lo que se vea. La fe es obediente, como lo verán ustedes, porque no alcanzamos a leer todos los ejemplos hoy. Por ejemplo, en Abraham, que dice que obedeció para salir. La fe no es desobediente. Esta es la otra cosa. Si Dios es el que hace que de lo que no se ve, se vea, entonces no es lo que yo diga que se tiene que ver o que se tiene que crear. Señor, crea un elefante rosado, con pintas amarillas, con trompa roja. Y no solamente que se lo pida a Dios, sino que yo creo que va a existir. No, porque Dios dice, eso no lo he dicho yo. No puedo manipular a Dios. Permítame citar un ejemplo sobre cómo la fe está ligada con la obediencia. ¿Recuerdan al centurión que Cristo dijo que no he visto una fe más grande en todo Israel? ¿Qué hizo él? Fue obediente porque tenía gente que le era obediente y confió en la autoridad de Dios y le fue obediente, la autoridad de Cristo, y le fue obediente. Le dijo, Señor, tengo un hombre que está enfermo, es de mi confianza. Y él le dijo, vamos hasta allá. Y él le dijo, no, Señor, solamente di la palabra, tú tienes la autoridad. Y así como ellos me obedecen a mí, lo explicó, yo les digo vayan y van, y yo les digo vengan y vienen. Tú simplemente con tu autoridad dices que algo suceda, algo que no existe, existirá. Está enfermo, pero dejará de estar la enfermedad, existirá la sanidad, porque tú tienes la autoridad y yo obedezco. Si tú dices la palabra, yo la creo, y el mundo tiene que obedecer. Si Dios dice que llueva para arriba, llueve para arriba. Lo que Dios diga, eso sucede. Entonces fue obediente, le pidió y obedientemente recibió lo que Cristo dijo. No es, Señor, yo tengo mucha fe que mi siervo se va a sanar, entonces así usted no lo diga, yo creo que él se va a sanar, así que no me importa, no sé si usted va a decir que no, pero yo creo que sí. No, eso no es fe, eso es rebeldía y manipulación. La fe es humilde y pide para que Dios conteste y nos dé a nosotros lo que Él mande, y nosotros obedecemos a lo que Él destine para nosotros. Ahora, la fe es para entender esto. Para eso es la fe, para confiar, creer y entender a Dios, pero también para agradar a Dios, porque dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por dos cosas, porque el que se acerca tiene que creer que existe, y recuerden que si no tiene fe, no creen que Dios existe, porque dice crea que le hay, es decir, que Dios existe porque Dios no se puede ver, y la fe es para poder ver a Dios, que no se ve, es decir, creer que Él existe, y que es galardonador, o que premia o recompensa a los que le buscan. Entonces, para agradar a Dios yo tengo que creer que Él existe y que me demanda algo, y que eso que me demanda me lo va a recompensar cuando le hago caso. Por eso es que digo que la fe es obediente. Y de aquí en adelante todos los ejemplos de los versículos anteriores, el 4 y el 5, y de los versículos del 7 hasta el final del capítulo, son ejemplos de personas del Antiguo Testamento o grupos de personas que tuvieron fe en Dios, aunque todavía no conocían que vendría Cristo, pero confiaban en el Dios que enviaría a Cristo, a nuestro Salvador, y que por esa fe a veces se resalta cómo dieron testimonio de Dios obedeciéndolo, o cómo recibieron por obedecerle una recompensa. De acuerdo a eso, en el capítulo 11, versículo 4, ellos dieron testimonio. En el capítulo 11, versículo 4 dice que dio testimonio fue Abel, porque ofreció sacrificio. Por fe, él confió en Dios, y si Dios había dicho que el sacrificio era de determinada forma cuando mató animales para cubrir a sus padres, pues él entendió que tenía que hacer lo mismo, y porque confió en Dios, con confianza hizo lo que Dios mandaba. En el versículo 5 se cita ¿a quién? A Enoc, y varias veces dice traspuesto. ¿Qué fue traspuesto? Que se lo llevó Dios sin que muriera para el cielo, para su presencia. No lo dejó morir, sino que se lo llevó así.
Y ahí está hablando ya no de lo que él hizo, dando testimonio de Dios, sino de lo que recibió como testimonio de haber servido a Dios. ¿Qué recibió? Que Dios se lo llevara, porque Dios vio que era muy obediente y se lo llevó. Era justo y se lo llevó de medio de un pueblo injusto. ¿Esto quiere decir que Enoc podía ganarse la salvación si que Cristo viniera? No, yo quiero aclarar esto. Ni Enoc, que fue traspuesto, ni Elías ni Moisés, que se aparecieron en la transfiguración de Cristo cuando Cristo oraba, ninguno de esos personajes, por importantes, ni los que están en esta lista, que hayan recibido algo de Dios, pudieron recibirlo si no es por la obra de Cristo. ¿Saben por qué? Porque al final de todo el capítulo dice que ellos esperaron lo que todavía no sabían que vendría. ¿Y qué es eso que ellos no sabían que vendría? Cristo Jesús vendría a morir por nuestros pecados, pero no solamente por los nuestros, sino también por los de ellos. Así que ellos no son distintos a nosotros. Lo que pasa es que unos en un área, otros en otra, por fe obedecieron a Dios y recibieron, de acuerdo a esa obra, recompensa, porque confiaban en que Dios recompensa o que es galardonador. Mire, hermanos, hay personas que sirven a Dios y dicen, ay, si Dios me quiere recompensar o no. Está bien que uno no negocie con Dios, no vamos a manipular a Dios. Señor, yo oro para que usted hoy, cuando salga, todo me salga bien. Claro, yo oro pidiéndole a Dios que todo me salga bien, obviamente. Claro, pero también le digo, Señor, pero hágase tu voluntad. Entonces, yo quiero que todo me salga bien, pero si hay algún tropiezo, yo confío en que tú estás permitiendo esa dificultad para mejorar mi vida, para cambiar mi corazón, para darme más fe y confianza en ti, para dar testimonio de Cristo. Pero no puedo decir que cuando yo oro, Dios va a contestarme exactamente con lo que yo digo siempre, porque depende de Él la respuesta. Ahora, hay gente que ora todo lo contrario, ora y nunca espera respuesta. Señor, yo voy a orar a usted, pero usted nunca responde. Yo le pido esto, pero quién sabe si usted me responderá. Yo le voy a ser fiel, yo voy a andar en santidad, pero yo no sé si usted algún día me galardonará o me recompensará por eso. ¿Por qué? Porque tal vez viven en circunstancias duras, difíciles, relaciones conflictivas, dificultades económicas, enfermedades muy duras, situaciones muy adversas, países. Estamos viviendo aquí en Colombia, en un país más o menos estable de nuestra Latinoamérica, pero viven en países aquí mismo Latinoamérica o en otro continente donde usted lo persiguen y lo matan por ser cristiano o cualquier otra cosa más. Entonces tal vez en algún momento se desesperan y dicen, Señor, usted como que no nos recompensa aquí en esta tierra por servirle. Bueno, hay que recordar que la recompensa total y absoluta será después de la muerte, cuando vayamos con el Señor. Pero aquí también Dios recompensa. Miren que no, se lo llevó más rápidamente que todos los demás, porque anduvo conforme a su voluntad. Citemos rápidamente a los demás. En el versículo 7 se habla de Noé. Por la fe Noé construyó el arca, o sea, fue obediente, confió que Dios le dijo eso, aunque nunca se había visto un diluvio. Versículos 8 al 10 habla de Abraham. Dice que siendo llamado, versículo 8, obedeció para salir. Abraham salió. De acuerdo al versículo 9, habitó como extranjero. De acuerdo al versículo 10, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, él salió a caminar buscando un terrenito que Dios le dijo que iba a construir, pero todavía esperaba más allá de su vida y más allá del terreno. Eso es fe. Y eso quiere decir que él confiaba en que Dios tenía un plan más grande que simplemente darle un pedazo de tierra. Era levantar un pueblo a través de él, a través del cual llegara Cristo y nos diera no solo un pedazo de tierra acá, sino nos diera el cielo y la eternidad con él. Eso es fe. Por eso es que él es tan creyente como nosotros o nosotros tan creyente como él. También dice en el versículo 11 y 12 que Sara, la esposa de Abraham, concibió por fe. Alguien dice, pero no tuvieron relaciones sexuales. Sí las tuvieron, pero hasta poder tener relaciones sexuales tuvo que ser por fe, porque ella ya estaba viejita y él ya estaba de cachichén, de 99. Entonces tuvo que haber una obra especial, confió en que Dios le daba la fortaleza y que le volvía a dar su capacidad reproductiva. En el capítulo 11, versículo 13 al 16, se nos habla de ¿quién? De un grupo de gente, los judíos, que como Abraham, que caminó mucho, peregrinaron, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y saludándolo y confesándolo como extranjeros. Se hablan de los judíos que peregrinaron con Abraham, con Moisés también, que anduvieron buscando la tierra prometida, ¿recuerdan?
Eso apunta a nosotros que caminamos en esta vida esperando el cielo, la eternidad con Dios. Ellos también tuvieron fe. Y también dice en los versículos 17 al 20, vuelve y habla de Abraham, que por fe Abraham dio a Isaac u ofreció en sacrificio a Isaac. Y de acuerdo a estos versículos, no tenemos tiempo para verlos, él confiaba que en Isaac iba a ser su descendencia y esperaba que si era necesario, Dios lo levantara de entre los muertos. Mire el versículo conmigo 19, porque pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Fíjense ustedes que nosotros creemos que Cristo resucitó de entre los muertos, que el Padre lo levantó, ¿cierto? Pues Abraham creía, si Dios me manda a matar a mi hijo y me dijo que mi hijo va a ser el que me iba a dar descendencia, pues lo va a levantar resucitado entonces. Yo le obedezco a él y que él haga lo que diga, lo que ha dicho y lo que ha pensado. ¡Qué confianza y qué fe! Dios le dijo no lo hagas porque Dios no quería que lo matara, simplemente quería que probara hasta dónde confiaba en él. Claro, lo iba a matar y Dios le dijo no, porque ya veo que tú confías en mí, que tú me obedeces, ¿sí? Pero por eso lo ofreció. Esto apunta, por ejemplo, a que nosotros entreguemos lo más preciado que Dios nos ha dado. Esto apunta a Cristo, porque Dios Padre sí entregó a Dios Hijo y sí murió en la cruz por nosotros. Pero ojo, a veces nosotros no entregamos nada por confianza en Dios. Decimos, confía en Dios, ofrende. Confía en Dios, ayude a otros. Confía en Dios, pare el trabajo, venga a culto. Recuerden que la semana pasada hablamos de congregarnos. Exacto. Y el amor genera confianza. Claro, el amor genera confianza. Si yo amo a alguien, confío en esa persona y le obedezco. Confía en Dios, Él ha dicho que pague bien por mal, así usted quiera pagar puño con puño. Confía en Dios, ore por sus enemigos, así usted quiera maldecirlos. Confía en Dios. Fíjese cuántas cosas hacemos por la fe o la confianza en Dios por medio de Cristo. Porque Él nos amó, le amamos y confiamos y le obedecemos. Qué tremendo, ¿no? A veces tenemos por ahí Isaacs guardados que no le queremos entregar a Dios. Ay, el carrito que me dio el Señor, yo no lo quiero vender, así está en la ruina porque me lo dio el Señor, yo no lo voy a vender. No, véndalo porque se va a morir de hambre. Yo he conocido gente en casas de estrato 5, estrato 6, muriéndose de hambre y no venden la casa. Ni siquiera arriendan un pedazo para poder comer, porque no quieren salir de la casita. Eso. No es nuestro, las cosas son de Dios. Ni las personas son nuestras, por eso no las podemos dominar ni retener todo el tiempo. Por ejemplo, cuando muere una persona, si se muere un hermano, aquí ya se nos han muerto 2 hermanos, no se asusten, ¿no? Tampoco es que tenga afición de enterrador. Y curiosamente los 2 hermanos que se paraban en la puerta allá a esperar. Por eso ninguno ha querido agarrar el cargo continuamente. Pero cuando alguien se va, si uno tiene fe y confía en el Señor, deja que el Señor lo lleve, más si era cristiano y confía en que Él hizo su voluntad. Y por eso le es más sencillo pasar el duelo. Quienes más están sumergidos en el duelo, aún como cristianos, de haber perdido una relación, de haber perdido una persona que falleció, de haber perdido una posesión, es quienes menos confían en el Señor y le entregan su vida. Por eso se necesita fe para entregar a Isaac. Versículo 21, Jacob por fe bendice a sus nietos, a los hijos de José, mostrando Dios a través de él lo que iba a hacer con ellos. En el versículo 22, José, el hijo de Jacob, profetizó la salida de ellos de allí porque dijo que llevaran sus huesos, que no los enterraron ahí, porque iban a salir de Egipto. Por la fe también, en el versículo 23, cuando nació Moisés, las mujeres lo escondieron y desobedecieron al que era el faraón de Egipto, al emperador de la época, porque confiaban más en Dios que en el emperador. Hay gente que confía más en el presidente que quedó, o en el presidente que pasó, o en el presidente que vendrá, que en Dios. Y le obedece más a las autoridades terrenales que a Dios mismo. Pero la fe en Cristo nos lleva a confiar en Él a pesar de las autoridades que estén. En el versículo 24 al 29, Moisés por fe huye. Y dice la Biblia, no tiene en cuenta el ser el hijo
de la hija del faraón. Menosprecia todo eso y lo tiene como por nada, así como Pablo dice que tuvo toda su vida antigua como basura, con tal de caminar con Cristo, de conocer a Cristo, de recibir a Cristo y de vivir en Cristo. ¿Por qué? Porque Moisés vio que lo que le daba Faraón, lo que le daba el mundo de la época, no era tan grande como Dios, su reino y su presencia y su gracia. De hecho, ahí es donde dice que caminó como viendo al invisible. Él sí veía a Faraón, él sí veía las riquezas y él veía el imperio. Nadie ve a Dios, ni él había visto a Dios. Cuando mucho Dios le mostró una zarza ardiendo y de esa zarza Dios le habló, pero confió en ese Dios que no veía. Y por eso, por fe, abandonó toda esa vida y le sirvió a Dios. Hermanos, hay gente que tiene que abandonar. Por eso dicen algunos, si usted no ha abandonado nada por seguir a Cristo, tal vez no está siguiendo a Cristo. Hay que abandonar costumbres pecaminosas, hay que abandonar idolatrías a las cosas. Y si usted no abandonó nada y no quiere abandonar nada, tal vez no está siguiendo a Cristo, tal vez está creyendo que sigue a Cristo, pero todavía no tiene fe en Él. ¿Qué dice el 27? Sostuvo como viendo al invisible en el versículo 27. Por eso la fe es ver o dar por cierto o estar convencido de lo que no se ve, de la existencia de Dios que le hay y de que Dios me está guiando. Ahora, en el versículo 30, por la fe cayeron los muros de Jericó cuando todos obedecieron lo que dijo Dios a través de Josué. ¿Qué iban a creer que se iban a caer unos muros? Pero confiaron que Dios dijo, den vueltas, griten, y cuando den la última vuelta, el último día, van a gritar y van a caer, y cayeron. Tuvieron fe, confiaron en Dios. Eso no quiere decir que nosotros vamos a ir a gritarle a todo mundo o a los muros cuando se nos quedan las llaves por dentro de una casa para que se caiga la puerta, no. Eso sucedió una sola vez, quiere decir que debemos confiar en lo que Dios nos dice. Y además dice en el versículo 31, Rahab, una mujer que era una prostituta, que era una mujer del mundo, de ese mismo Jericó, no pereció porque confió más en Dios que en lo que ella hacía en ese lugar y que en la ciudad donde estaba y que en el rey de esa ciudad. Y por eso ayudó a los hombres de Dios. En el versículo 32 al 34, unos obraron proezas. Dice que taparon bocas de leones, dicen que apagaron fuegos, derrotaron ejércitos. Ahí se citan a Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David. Por la fe tuvieron grandes proezas, pero ¿sabe? También por la fe, de acuerdo al versículo 35 al 38, fueron atormentados, experimentaron vituperios o insultos, azotes, prisiones, cárceles, apedreados, aserrados. De acuerdo al versículo 37, anduvieron de acá para allá, vestidos solamente con pieles, pobres, angustiados y maltratados. Eso como que no cuadra hoy en día, ¿no? Porque hoy en día decir, viva por fe y confía en el Señor es que usted nunca va a ser ni maltratado, ni va a estar pobre, ni va a tener angustias, ni va a vivir de acá para allá, ni lo van a tratar mal, ni lo van a azotar, ni lo van a insultar, ni lo van a atormentar. Pero aquí dice que por fe ellos recibieron todo esto. ¿Cómo así? Porque haciendo la voluntad de Dios, la fe es obediente, confiando en Dios, así sufrieran por hacer lo que Dios les decía, ellos lo hacían porque confiaban en Dios. Si Dios me dice que yo no debo hacer un negocio ilícito y se burlan de mí, o peor aún, me persiguen por eso, o peor aún, hasta me quieren matar por eso, de todas formas yo no hago el negocio ilícito, así me maten. ¿Por qué? Porque confío más en lo que Dios dice que en lo que me hacen en este mundo. Eso es fe. ¿Cómo hace falta esa fe, cierto? Ahora no es mucha, es poquita, pero lo suficientemente enfocada en Cristo para entender que si Él murió por nosotros, pues si es necesario yo muero por serle fiel a Él. Eso es fe, eso es fe. Es por lo cual el pastor Héctor, el hermano que está ahorita hospitalizado, el misionero, me decía, hermano, la gente me pregunta por qué, ustedes cómo se van para allá a sufrir y arriesgarse en la jungla. Y el hermano Héctor me decía, y la gente no sabe o no entiende que yo lo único que hago es hacerle caso a Dios. Así como usted tiene que hacerle caso a Dios de no hacer un mal negocio sin su trabajo, de no
de no decir mentiras en la iglesia. Así también, si Dios me dijo que fuera allá y le predicara a esa gente, pues yo voy y le predico y confío que Él me mandó. Y si tengo que morir, pues muero, pero muero confiando en Él y Él me da la recompensa eterna. Así no se vea todavía en esta tierra, porque Él es galardonador o que recompensa a los que le sirven, a los que le buscan. Es sencillo, Él decía, es de obediencia. Cuando Él se fue a ir, Él nos dijo algo muy importante. Él dijo, miren, si yo me quedo acá, es como si cuando Jonás se quedó en el arca. En el barco. Se fue en un barco en vez de irse a donde Dios le mandó. ¿Qué pasó con el barco? Se estaba hundiendo y ya no solamente se iba a morir él ahogado, sino que iban a morirse todos los demás. La desobediencia suya para con Dios le trae consecuencias a los demás, no solamente a usted. Pero si yo confío en el Señor, no importa si voy a sufrir donde Dios me va a mandar, yo voy porque confío en Él. Los apóstoles, cuando los persiguieron al principio en la iglesia primitiva y les dijeron, los azotaron por hablar en nombre de Cristo, primero dijeron, no podemos obedecerle a ustedes antes que a Dios, es necesario primero que obedezcamos a Dios antes que a ustedes. Confiamos más en Él que en ustedes, porque Él nos envió a Cristo a morir por nuestros pecados. Confiamos en Cristo, confiamos en Él, y si nos dijo que predicáramos, predicamos. Pero después, cuando fueron azotados, estaban alegres de haber sido dignos por ser azotados por el nombre de Jesucristo. Hoy en día los creyentes sufrimos algo porque somos cristianos, nos dicen por ahí, hermano evangélico loco. Ay, Señor, terrible, me están insultando por ser cristiano. No nos han ni pegado el primer latigazo y ya estamos llorando. Contentos si por hacer la voluntad de Dios sufrimos. Al final, versículo 39 y 40, y con eso cerramos. Y todos estos, no se le olvide este final, y todos estos del Antiguo Testamento, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Usted dirá, pero ¿cómo así si varios recibieron cosas? No, verso 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué es lo mejor para nosotros? En ese momento conocieron a Cristo. Cristo vino, ahora nosotros sabemos de Cristo por el testimonio de ellos en la Biblia. Vivimos nosotros en un mejor tiempo. Y ellos, por la fe, quedaron unidos a nosotros. Y somos un solo pueblo, los del Antiguo y los del Nuevo Testamento, que confiamos en el mismo Dios que envió a Cristo a salvarnos de nuestros pecados. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies antes de orar? Al finalizar, vamos a orar pidiéndole a Dios, no por más fe. ¿Sabe? Yo no quisiera que tuviéramos más fe. Vamos a orar porque por la poca fe, si es verdadera, que tenemos en Cristo, la usemos. Alguien dijo alguna vez, no me preocupa lo que no sé, sino lo que sé. Sí, pongamos en obra el asunto. Sí, porque uno dice, yo confío mucho en Dios, y Dios le dice algo ahí, no, pero no quiero hacerlo, ¿no? Entonces pongan práctica, si confía en Él, haga lo que Él le dice. Padre, te pedimos en esta noche que nos ayudes a vivir por fe, a caminar por fe, a andar por fe, a dar por cierto lo que tú has prometido, a estar convencidos de que tú existes y galardonas a los que te buscan, a entender esto claramente de acuerdo como lo dice tu palabra, de ti, a entender que tú obras incluso en lo que no existe, haciendo que exista. Tu poder es ilimitado en Cristo y por la obra de tu Espíritu en nuestros corazones, y entonces, Señor, a poner en práctica esta confianza y esta fe que nos has dado en ti por medio de Cristo, y vivir para agradarte, porque sin fe es imposible agradarte o dar testimonio de ti u obedecerte y ser recompensados en esta tierra, pero especialmente al final de los tiempos con la eternidad. Ayúdanos, Señor, a realmente vivir en la práctica por la fe, en las mejores y en las peores circunstancias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.